Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo tutorial sobre base de datos en SQL Server. En este video continuamos aprendiendo acerca de la creación de base de datos. Específicamente vamos a abordar el tema insertar datos en una o varias tablas en SQL Server. Con anterioridad he creado este artículo que está bastante completo. Me ha tomado un buen rato escribirlo y pues los invito a que lo lean. Les dejaré el enlace en este video. En un primer momento debemos tener claro que para insertar datos debemos tener creada nuestra base de datos, que ya lo aprendimos en un video anterior, y debemos tener creadas las tablas o una tabla en específica de nuestra base de datos. Pues en el último artículo publicado en mi blog creamos una base de datos con 4 tablas. Estas tablas estaban relacionadas con sus llaves primarias y foráneas. Entonces vamos a tomar esta base de datos como ejemplo. De hecho voy a copiar el código. Vamos a dar clic derecho, copiar, y en Management Studio vamos a darle en Connect. Y pues lo que vamos a hacer es insertarle datos a estas tablas. Lo vamos a hacer de forma gráfica y a través de código. Así es que eso es lo que vas a aprender en este tutorial. Entonces damos en New Query. Acá pegamos el código y a todo este código basta en darle ejecutar. Acá nos indica que los comandos han sido completados correctamente. Ahora si vamos a Database, damos clic derecho, Refresh o actualizar en español. Al expandir encontraremos nuestra base de datos escuela. Esta base de datos tiene sus tablas, que como ya se los había indicado anteriormente son 4, la tabla alumnos, asignatura, inscripción y profesor. Entonces lo que vamos a hacer es conocer inicialmente la sintaxis para insertar datos en una tabla en SQL Server. La primera tabla que queremos afectar es la tabla alumnos, así es que la sintaxis para insertar datos a través de código la hacemos a través del comando insert into. Especificamos el nombre de la tabla, luego entre paréntesis indicamos las columnas de nuestra tabla, es decir que en este caso las columnas de la tabla alumnos serían ID, nombre, apellido, dirección y fecha de nacimiento. Estas columnas van entre paréntesis, luego indicamos la palabra values y entre paréntesis le enviamos los datos que vamos a insertar. Además, acá en mi página web les explico que hay otra forma de acortar esta sintaxis de inserción, y es en el caso que si vamos a insertar por ejemplo el ID, nombre, apellido, dirección y fecha de nacimiento, para esa situación no necesitaríamos especificar las columnas, ya que bastaría con indicar el nombre de la tabla y automáticamente pasarle los valores. Después de la palabra values indicamos todos los valores que ya conocemos de sus columnas. Así es que acá lo que deberíamos respetar es el orden. Primero tiene que ser el ID, luego el nombre, luego el apellido, y además, si utilizamos esta sintaxis corta, no debemos dejar ninguna columna sin enviarle valores o datos a través de el paréntesis del values. En cuanto a esta otra sintaxis, pudiéramos especificar ciertas columnas, es decir, no especificarlas todas, pero debemos tomar en cuenta que en la estructura, al momento de crear esta tabla, le indicamos que ciertas columnas no van a aceptar valores nulos, así es que esas no las podríamos omitir, es decir que sí o sí debemos enviarle registros. Ahora bien, tenemos la columna dirección y fecha de nacimiento que sí aceptan valores nulos, entonces estas dos columnas no serían necesarias o pudiéramos omitirlas al momento de indicar las columnas acá en la instrucción SQL. Por consiguiente, en values no enviaríamos esos datos, es decir, no estaríamos enviando una dirección y tampoco una fecha de nacimiento. Muy bien, ya habiendo conocido la teoría, vamos a continuar con el código, y acá está justamente el código para agregar datos a una tabla SQL en específico. Para nuestro ejemplo es la tabla alumno. Vamos a pegar acá
nuestro código, lo primero que debemos hacer es validar que tenemos en memoria la base de datos a la cual vamos a insertarle registros y en la cual está nuestra tabla. Así es que eso lo podemos hacer de forma gráfica, seleccionando acá escuela, o también lo podemos hacer a través de código escribiendo use escuela. Esto ya lo hemos visto en los tutoriales anteriores. Muy bien, entonces como vemos, esta instrucción tiene el insert into, el nombre de nuestra tabla que es alumno, y acá le pasamos las columnas. La primera es el ID, que es la llave primaria, luego el nombre, luego el apellido, como ven es el mismo orden, la dirección y la columna fecha nacimiento. Después tenemos la palabra reservada values y entre paréntesis le enviamos los datos o valores. Entonces el primer valor es el ID. Para este caso yo le estaría asignando el ID 0101. Esto debe ir entre comillas simples, ya que estamos utilizando el tipo de dato char y también el tipo de dato varchar. En el caso que sea un tipo decimal o un tipo de dato int, no necesitaría comillas simples, ya que se entiende que son números. Para este caso sabemos que varchar y char son caracteres que pueden incluir números y letras. Así es que después de haber indicado el ID, indicamos el nombre del estudiante, que en este caso es mi nombre, Franklin, luego una coma, el apellido, todo esto en comillas simples, y luego lo que corresponde es la dirección. Estos datos son únicamente para el ejemplo, y pues por último una nueva coma y le indicamos la fecha de nacimiento, que como ven en esta ocasión estoy utilizando una fecha corta, ya que al momento de crear o estructurar mi base de datos, a la columna fecha nacimiento de la tabla alumnos le asigné una longitud de 8, tiene el tipo de dato char, y una longitud de 8, que quiere decir que no puedo mandar más de 8 caracteres. Entonces este en realidad es un error en un primer momento por la longitud, que es muy corta, y además que el tipo de dato para fecha no es el correcto, ya que lo ideal sería utilizar un tipo de dato específico para fecha. Así es que hago estas aclaraciones para que ustedes tomen en cuenta esas consideraciones. Sin embargo, hasta acá todo está funcional. Esta línea de código, si le damos en analizar, nos dice que están correctas. Así es que procedemos a darle en el botón execute. Y felicidades, hasta acá ya hemos insertado nuestro primer registro. Nos dice una fila afectada. Así es que como podemos ver estos datos ya insertados en nuestra tabla, pues basta con darle clic derecho a la tabla y damos clic en la opción Select Top 1000 filas. Acá como ven el primer registro nos dice que es de nombre Franklin, apellido, y justamente son los datos que le hemos pasado en el insert. Así es que esta es la sintaxis básica para insertarle datos a la tabla alumnos. Lo hemos hecho especificando todas las columnas de la tabla. Así es que ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a copiar esta línea de código, la vamos a pegar acá, y en esta línea de código lo que estamos haciendo es omitir las columnas, ya que es lo que les explicaba anteriormente. Podemos indicar únicamente el nombre de la tabla y por defecto Management Studio entiende que vamos a afectar todas las columnas de nuestra tabla. Entonces respetamos el orden, le pasamos un ID, coma, el nombre, el apellido, la dirección y por último la fecha nacimiento. Acá hay algo muy importante que debemos tener claro siempre, ya que nos va a arrojar un error si nosotros indicamos el mismo ID. Por ejemplo, 0101 ya está siendo utilizado por el alumno Franklin. Entonces el ID, como ven, es llave primaria y por ende es un dato único. Podemos comprobarlo, vamos a darle en ejecutar y como ven me marca un error. Nos dice que la llave primaria alumnos no se puede insertar una clave duplicada en el objeto db alumnos. Y pues justamente acá nos dice cuál es el valor que estamos tratando de insertar duplicado.
Por lo tanto, yo lo que debo hacer es indicar un dato único o un ID único para este estudiante. Ahora sí, si le damos en Execute, perfecto, tenemos una fila afectada. Si nos vamos a nuestra tabla, le damos Select Top 200 filas y como ven, acá está Juan Hernández, que es el nuevo registro insertado. Ahora vamos a hacer una inserción más. En este caso vamos a utilizar otra forma y vamos a pegarla acá. Para este caso tenemos otra situación. Estamos insertándole siempre a la tabla alumnos, pero únicamente le estamos especificando 3 columnas, es decir, que le estamos diciendo Management Studio, únicamente insértamele datos a estas 3 columnas. Acá, para que no nos dé error, se debe cumplir la condición que las columnas que estamos omitiendo tienen que estar con la propiedad not null. Así es que las columnas que estamos omitiendo son dirección y fecha de nacimiento. Si nos vamos a la estructura de la tabla, dirección tiene la propiedad null, es decir que puede quedar vacía o acepta valores nulos, y fecha de nacimiento también tiene la propiedad null y por ende acepta valores nulos. Así es que no hay ningún problema que no le insertemos datos o que no la estemos especificando acá. Ahora le pasamos los values. Este sería el ID. Recuerden que debemos respetar el orden. Le indicamos el nombre y el apellido. Así es que vamos a ejecutar esta línea de código. Damos en Execute. Nos dice que se ha afectado una fila. Si vamos acá, actualizamos con el botón Execute. Acá está Juan Pérez y la dirección y la fecha de nacimiento automáticamente toma el valor de null. Es decir que no tiene ningún dato, tanto dirección como fecha de nacimiento. Y esto no ha generado error, ya que tiene la propiedad null, tal como se lo indicamos al momento de crear esta tabla. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es cómo insertar varios registros a través de un mismo insert. Como ven, en estas 3 líneas he utilizado 3 insert para insertar 3 alumnos. Obviamente son diferentes formas, pero es importante que sepamos que podemos insertar varios registros a través de un mismo insert. En mi página web les he dejado el código, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá. Acá lo que hacemos es indicar la tabla que es alumnos, le pasamos todas las columnas, que esto en realidad es opcional, lo pudiéramos borrar para ver menos código, ya que son las columnas completas de nuestra tabla, es decir que son todas estas. Entonces basta con especificar el nombre de la tabla como lo hicimos en el segundo ejercicio. Entonces lo siguiente es indicar la palabra values y pasamos los datos del primer alumno, que en primer lugar está el ID. Acá lo que hago es insertar Franklin 2, o sea, es decir, un alumno con el nombre Franklin 2, el apellido, la dirección, que es la misma, que no cambia. Esto está entre paréntesis, pero luego del paréntesis está una coma, es decir, le estamos indicando que vamos a insertar otro registro, o en este caso que vamos a insertar otro alumno. Entonces, nuevamente entre paréntesis le mando los datos para todas las columnas de la tabla alumnos: el ID, el nombre, el apellido, la dirección y la fecha de nacimiento. Ojo que pueden ver que yo he respetado siempre el ID, que no se repita. Este es el 04, el 05, ya que el último insertado es el 03. Entonces con todo este código estaríamos insertando 2 registros desde un mismo insert. Pudiéramos incluso agregar una coma y acá entre paréntesis enviar los nuevos datos para otro alumno, pero lo que me interesa únicamente es explicar la forma de cómo insertar varios registros desde un mismo insert. Así es que para comprobar esto vamos a sombrearlo y le damos en Execute. Y como ven, ahora ya no dice una fila afectada, sino que dice 2 filas afectadas. Así es que si nos vamos acá a la consulta, le damos nuevamente en Execute. Y acá está el 04, el 05 y están los datos que le enviamos. Así es que hasta acá ya hemos insertado varios registros de diferentes formas en la tabla alumnos. Ahora me interesa explicarles algo muy importante y es en relación a las tablas relacionadas. Si vemos en mi artículo muestro el diagrama de mi base de datos.
estamos trabajando únicamente con la tabla alumnos, pero en sí toda la base de datos tiene 4 tablas. La tabla asignatura y la tabla profesor, al igual que alumnos, únicamente tienen las llaves primarias, pero la tabla inscripción tiene las llaves foráneas, es decir, que está relacionada con estas 3 tablas. Entonces la lógica en este caso es que primero debemos insertar alumnos, debemos insertar también profesor y debemos insertar asignaturas para poder insertar datos en la tabla inscripción, ya que el ID asignatura debe haber sido ingresado o debe existir previamente en asignatura, al igual que el ID alumno ya debe estar registrado en la tabla alumno, ya que sería un ID de un alumno en específico. Lo mismo sería en el caso de profesor, que debe estar ya un profesor registrado para poder utilizar su ID en la columna ID profesor de la tabla inscripción. Así es que vamos a insertarle datos a la tabla asignatura. Ya acá no me voy a detener mucho a explicar el código, únicamente es el insert into, especificamos el nombre de la tabla que sería asignatura, los campos que únicamente son ID y nombre, eso lo podemos ver acá en columnas, ID, nombre, ambos no pueden quedar vacíos, por ende le envío los datos, así es que el ID de esta asignatura sería BD01 y el nombre sería base de datos 1. Vamos a sombrearlo y le damos en execute, nos dice una fila afectada, y si le damos en select top, acá está el registro, así es que asignatura ya tiene un registro. Ahora a través de este código le insertamos datos a la tabla profesor, indicamos el nombre de la tabla profesor y acá como ven he acortado esta instrucción, es decir, no he especificado las columnas, ya que le voy a insertar a todas las columnas. Pude haber hecho lo mismo acá, eliminando esta parte. Sin embargo, las dos formas son funcionales, así es que profesor, si vemos su estructura, tiene la columna ID, nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento y nivel académico. Así es que le pasamos el ID, que en este caso sería PF01, el nombre Antonio, el apellido Pérez, la dirección que sería para esta columna y la fecha de nacimiento. Y luego la novedad está con la columna nivel académico. Acá hay una situación que también al momento de asignar la longitud para esta columna la hice muy reducida, ya que únicamente acepta 20 caracteres. Así es que si yo escribiera más de 20 caracteres y vamos a probar insertar, le vamos a dar en execute, acá envía un error que dice los datos de cadena o binarios se truncarían. De entrada este error nos parece un poco complejo, pero al momento de ver esta palabra de truncarían debemos comprender que hay una columna que está recibiendo más datos de los que soporta, así es que basta con eliminar esto, es decir que debemos enviarle menos de 20. Acá estaría cumpliéndose esa condición, así es que vamos a darle en execute y ahora sí una fila afectada. Si le damos en select top a la tabla profesor, ya acá aparece insertado. Así es que hasta acá ya le hemos insertado datos a la tabla alumnos, que ya tiene varios alumnos, ya hemos creado una asignatura, ya hemos creado un profesor o hemos insertado un registro en la tabla profesor. Ahora sí, podemos insertar un registro en la tabla inscripción, que es la tabla que tiene las llaves foráneas. Y pues también en mi artículo ya está este código, pero se los voy a explicar para que quede claro este tema. Así es que vamos a pegarlo. Siempre utilizamos la instrucción insert into, especificamos el nombre de la tabla a la cual le vamos a insertar datos, que en este caso sería inscripción. Luego en values, lo primero que le indicamos, vamos a ver la estructura, está acá, inscripción. Lo primero es el ID, es decir, el ID de la inscripción. En este caso el ID que yo he seleccionado es INX01. Luego debemos especificar el ID asignatura, que si recuerdan debe ser un ID que exista. Para este caso hago uso del ID de la asignatura base de datos 1.
Entonces su ID es BD01, lo copio tal cual para que no me genere error. Y luego le debo indicar el ID alumno, que en este caso le estoy indicando el ID 0101, que si nos vamos a la tabla alumnos, el ID 0101 corresponde a Franklin García, que fue el primer registro que insertamos. Lo siguiente es indicarle el ID profesor, que el ID profesor que estamos utilizando es el PF01, que corresponde al registro Antonio Pérez. Luego el siguiente registro, que ya es un dato suelto por así decirlo, es fecha. En este caso no debe ser una fecha, aquí incluso pudiera ser 60. Este dato no está relacionado con ninguna tabla, así es que no hay problema. Entonces hasta acá esta instrucción está correcta, pero vamos a escribir otro dato acá para que nos genere un error y vean que debemos ser bien cumplidos con esto. Entonces vamos a darle en execute y acá dice que la instrucción insert en conflicto con la restricción foreign key FK asignatura. Pues es obvio el error, ya que BD02 o el dato que le estamos indicando para ID asignatura no existe. Es lo que yo les explicaba, que el ID que indicamos acá debe existir previamente en su tabla de origen o en la tabla que está relacionada, es decir, acá. Para utilizar un ID en asignatura debemos haberlo insertado previamente en la tabla asignatura. Así es que vamos a cambiarlo nuevamente y este sí existe, BD01, ya que corresponde a base de datos 1. Ahora sí, le damos en execute y perfecto, hasta acá tenemos una fila afectada. Y ahora sí, si le damos en inscripción, select top 1000 filas, ya tenemos los datos. Acá ustedes pueden ver que tenemos prácticamente solo códigos, pero más adelante en otros tutoriales van a ver que esta tabla es muy útil, ya que tiene acceso a todas las tablas o a todos los registros de las tablas con las que está relacionada, y nosotros a través de este código podemos acceder al nombre de la asignatura. A través de este código podemos acceder al nombre de este alumno que tiene el ID 01 y al igual con el ID profesor. Así es que esto es muy interesante porque tiene una lógica que debemos respetar. Así es que amigos, hasta acá hemos insertado registros a través de código. Ahora vamos a insertar registros de forma gráfica a través de la plataforma Management Studio. Pero antes de proceder a esto, quiero recordaros que si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahora mismo porque te estás perdiendo de muchos tutoriales más. Ok, entonces para insertar registros a través de Management Studio es súper fácil. Por ejemplo, vamos a insertar datos a la tabla asignatura. Para ello damos clic derecho en el nombre de la tabla, le damos en Edit Top 200 filas y acá especificamos el ID, que en este caso sería por ejemplo P002. Vamos a escribir el nombre de la asignatura, que sería por ejemplo programación. Y hasta acá ya hemos insertado prácticamente, o ya hemos digitado el ID de asignatura y el nombre de la asignatura. Podemos hacer lo mismo acá, P001, acá no hay problema ya que no se está repitiendo este ID, y programación 1, digamos. Para guardarlos debemos cerrar, y para comprobar que estos registros ya han sido almacenados nos vamos a la tabla asignatura, damos en la opción Select Top 1000 filas y como ven acá están los dos registros que hemos insertado. Evidentemente de forma gráfica es súper fácil. Pudiéramos insertar datos a la tabla alumnos, le damos en Edit Top 200 filas, escribimos un ID 0106, acá debe ir el nombre, recuérdense que acá debe ir el apellido y acá debe ir la dirección. Por último acá le indicamos la fecha, por ejemplo 0101. Ya al cambiarnos automáticamente se estaría guardando este registro. Si cerramos y si nos vamos a la tabla asignatura, le damos en Select Top 1000 filas, ya el registro que hemos insertado ya está acá. Escribimos nombre, apellido, dirección y la fecha de nacimiento indicada. Así es que hasta acá ya hemos realizado esta práctica muy interesante
de insertar datos a una tabla, a varias tablas, a tablas relacionadas de forma gráfica y a través de código. Espero que este video te haya servido. Si es así, déjame un buen like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y continúa con el siguiente tutorial sobre base de datos en SQL Server.